Hola a todos. Cuando nos enteramos de que debemos llevar una dieta estricta sin gluten, pensamos que nuestra alimentación va a estar más limitada. Pero te voy a dar una buena noticia. La gran mayoría de harinas no tienen gluten. ¿Y cómo vas a ver después? Son muchas. Ojo, una harina solo se considera sin gluten si está libre de trazas, por mucho que por naturaleza sí sea libre de gluten. Compra siempre marcas certificadas. En el vídeo de hoy voy a tratar de dar una visión general de las harinas sin gluten que existen, de las características generales que tienen y de cómo usarlas en la cocina sin gluten. No voy a profundizar en todos los aspectos para no hacer el vídeo interminable, pero te enlazaré vídeos en la descripción en los que hablo ampliamente de algunos de los temas que iré mencionando. Para ir a cualquiera de los apartados del vídeo, puedes hacer clic en los enlaces directos que encuentras en la descripción. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a aprender un poco más sobre las harinas sin gluten. Lo cierto es que las harinas sin gluten no son mejores ni peores que la de trigo, pero sí que son distintas. El problema es que nos hemos empeñado en usarlas exactamente como haríamos con la harina de trigo. Y las harinas sin gluten tienen otras virtudes. Hay alimentos milenarios riquísimos preparados con harinas sin gluten, como las tortillas hechas de maíz, el papel de arroz. Pero todos tenemos apego a los productos preparados con trigo. Y sí, preparar un pan sin gluten es mucho más complejo que sustituir simplemente la harina de trigo por una harina sin gluten. Pero por poder se puede preparar un buen pan sin gluten. De hecho, este que estás viendo aquí, lo es. Pero, ¿por qué son tan diferentes? En esta tabla estás viendo una comparación de los macronutrientes de la harina de trigo con un valor promedio de las harinas de cereales y pseudocereales sin gluten. Como ves, tienen un porcentaje relativamente similar de hidratos de carbono complejos o almidones. Es decir, el almidón no es nada químico o artificial, como algunas personas piensan, es simplemente una parte de la harina. También tienen un porcentaje relativamente parecido de grasa y de proteínas, solo que en la harina de trigo, buena parte de esas proteínas son precisamente gluten. Y si se parecen tanto, ¿por qué son tan diferentes las harinas con y sin gluten? Pues en buena parte, precisamente por la presencia o ausencia de gluten. Bueno, pero ¿qué es el gluten? Pues como acabamos de ver, es una proteína, pero no una cualquiera. El gluten hace una masa elástica e impide que lo que horneamos se desmigue. Aumenta la absorción de agua durante el amasado, lo que entre otras cosas repercute en el volumen del pan, e influye también en el dorado de la superficie. ¿Es indispensable entonces la presencia de gluten? Pues depende. Seguro que en alguna receta con gluten has leído: no amases en exceso, no batas en exceso, que el bizcocho queda prieto o que las galletas quedan duras. En este tipo de recetas, el gluten no solo no es beneficioso, sino que es contraproducente. Pero el gluten sí es indispensable en aquellas recetas en las que amasaríamos, en panes, bollería, empanadas. Ahí sí necesitamos que la masa sea elástica. Y esa elasticidad, como acabamos de ver, se la confiere precisamente el gluten. Todas estas fotos que estáis viendo son de recetas mías sin gluten. Os las enlazo todas en la descripción del vídeo. Es por ello que en este tipo de recetas empleamos lo que llamamos sustitutos del gluten, ingredientes que desempeñan las mismas funciones. El psyllium husk, la goma xantana, que verás en casi todas las recetas de pan sin gluten, son sustitutos del gluten. Te enlazo también un par de vídeos en la descripción donde te hablo de ellos. Pero las harinas sin gluten no solo se diferencian de las harinas con gluten, también se diferencian entre ellas, aunque algunas son más parecidas entre sí que otras. En esta imagen, que ya os he mostrado en algunos vídeos, os muestro 9 panecillos preparados con 9 harinas de cereales sin gluten diferentes. La diferencia de color salta a la vista, pero aunque se ve un poco peor, te contaré que algunos tienen una miga seca con alvéolos pequeñitos, otros blanda y pegajosa con alvéolos grandes, por no decir que el sabor es completamente diferente. Pero es que además del sabor, color y textura que aportan a nuestras recetas, son diferentes tanto en el amasado como en la absorción de agua. Fíjate estas harinas. Te estoy mostrando harinas de teff, mijo y avena, mezcladas con un poco de agua. Como ves, no tienen nada que ver entre sí. Y eso, que estas harinas que te he mostrado son todas harinas de cereales y pseudocereales sin gluten, porque también hay harinas de legumbres, de semillas, de frutos secos, raíces. Sí, son muchísimas harinas. Es por ello que nos puede parecer complicado al comienzo cocinar con harinas sin gluten, ya que antes usábamos una harina para todo, y ahora hay infinitas combinaciones. Podríamos decir que cocinar con harina de trigo es como tener un lápiz de grafito, que usamos para todo. Y cocinar con harina sin gluten es como tener una caja con lápices de colores, que nos va a dar una infinidad de posibilidades.
¿A que empiezas a verlo con otros ojos? ¿Pero se pueden sustituir unas por otras? Sí y no. Algunas sustituciones entre harinas funcionan, pero no necesariamente en todas las recetas. Hay que ver cada caso en particular. Vuelvo al ejemplo de los lápices de colores. Si tenemos que pintar la copa de un árbol, emplearemos un lápiz verde. Es el que mejor resultado da. Si no disponemos de él, podemos emplear una mezcla de azul y amarillo. ¿Quedará algo distinto? Pero bien también. Lo que seguro que no nos dará el resultado deseado será un lápiz naranja. Por eso, no sustituyas por tu cuenta, a menos que conozcas muy bien tus harinas. Y llegamos por fin a las harinas en sí. La lista es extensísima y te anticipo que hay incluso más harinas sin gluten que no figuran en ella. Pero no te agobies, simplemente te quiero dar una visión general, para que puedas investigar por tu cuenta sobre las que te parezcan más interesantes. No quiero decir, ni mucho menos, que necesites todas. Las harinas sin gluten se pueden agrupar según la proporción de sus macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas o por su origen. Y lo cierto es que ambos criterios casi coinciden. Así te diré que hay harinas de cereales y pseudocereales, algunos frutos y raíces que son ricas en hidratos de carbono. Hay harinas de legumbres, ricas en proteínas y fibra. Y hay harinas de frutos secos y semillas oleaginosas, bajas la mayoría en hidratos de carbono y ricas en proteínas, grasas y fibra. Las harinas de cereales sin gluten, pseudocereales y algunas raíces y frutos son ricas en almidón, con cantidades superiores al 60%. El arroz blanco, por ejemplo, contiene un 80% de almidón. Aunque hay harinas de algunas legumbres o frutos secos ricas también en hidratos de carbono. Como ya sabes, son todas diferentes, pero hay un aspecto determinante, el sabor. Unas tienen un sabor bastante neutro y otras un sabor intenso y característico. Las harinas de sabor neutro o bastante neutro son la harina de arroz, blanco o integral, la harina de maíz, la harina de avena sin gluten y la harina de sorgo. La harina de yuca o mandioca también es neutra en sabor, pero tiene una peculiaridad. Resulta muy pegajosa, por lo que será necesario mezclarla con otras harinas o almidones que no lo sean. La harina de maíz, por su parte, produce mucha confusión. Harina para arepas, polenta, harina cruda, maicena. Muchos no conocéis las diferencias o no sabéis cuál es la harina que debéis emplear en cada preparación. En este vídeo de aquí arriba os lo explico todo en detalle. La harina de trigo sarraceno está un poco en una zona intermedia. Muchos me comentáis que vuestra harina de trigo sarraceno es oscura y con un sabor fuerte. Pero lo cierto es que existe también harina de trigo sarraceno blanca y de sabor neutral. Y nos quedan las harinas de sabor intenso: mijo, tef, quinoa, amaranto. La harina de mijo y tef tienen además un color intenso. Son harinas con un valor nutricional muy alto, pero debes pensar que el sabor se nota. Si quieres enriquecer tus preparaciones, pero que el sabor no sea muy dominante, mezcla con otras harinas de sabor neutro. Y tenemos también las harinas de plátano macho y boniato, con un sabor también muy marcante. Personalmente, me parecen más apropiadas para preparaciones dulces. Esto que estás viendo aquí es harina casera de plátano macho. En el texto de descripción del vídeo te enlazo a la forma de prepararla. Las harinas de legumbre, por su parte, son ricas en proteínas de fibra, aunque la mayoría es también rica en almidones. Son harinas muy nutritivas. Suelen tener un sabor un poco dominante, por lo que conviene mezclarlas con otro tipo de harinas si queremos obtener un sabor más neutro. Se pueden emplear tanto en preparaciones dulces como saladas. Yo empleo, por ejemplo, harina de garbanzo en panes, pizzas, empanadas, pero siempre mezclada con otras harinas o almidones. Es fantástica también para rebozar y hacer, por ejemplo, calamares a la romana. Basta mezclarlo con agua y no necesitas ni emplear huevo. La harina de algarroba, por su parte, tiene un color oscuro y un sabor intenso, casi dulzón. Como curiosidad te contaré que se emplea incluso como sustituto del cacao. Yo personalmente la veo más apropiada para preparaciones dulces, aunque en pequeñas cantidades se puede usar también en panes o recetas saladas. Y llegamos a las harinas de semillas oleaginosas y frutos secos. Son harinas muy nutritivas, ricas en proteínas, grasas y fibra. La harina de semillas no es lo mismo que la semilla molida. La harina está desgrasada. En realidad se obtienen a partir del residuo seco que queda tras extraer el aceite. La mayoría son bajas en hidratos de carbono. Es por ello que son muy apreciadas en las dietas que tratan de reducirlos. Pero no todas, ojo, que la de castaña, por ejemplo, tiene casi un 70% de almidones. En realidad, se trata de un grupo muy heterogéneo. Las harinas de este grupo tienen propiedades muy distintas entre sí y con respecto a las de los otros dos grupos. No pueden sustituirse unas por otras tan fácilmente. Las harinas de coco, lino y chía, por ejemplo, absorben mucha más agua que el resto. Esto es harina de coco. Añado una cantidad de agua semejante a la que he añadido antes en el tef y el mijo y fíjate, parece arena mojada.
Con respecto a la harina de coco, debes pensar además que siempre conserva un ligero sabor a coco, según esté más o menos desgrasada. Esto es harina de cáñamo. Fíjate qué color. Y esto es harina de chufa. Tengo que decir que me resulta un poco áspera al paladar, un poco terrosa. La compré y no he conseguido darle gran uso. Y ahora que ya tienes una visión general de todas ellas, te voy a contar cuáles son las mejores harinas para sustituir a la de trigo. Las harinas que dan, por norma general, resultados más parecidos a los de la harina de trigo son las harinas ricas en hidratos de carbono. De todas ellas, las más apropiadas serán las blancas y neutras de sabor. No digo que estas sean las mejores harinas, ni las más nutritivas, ni las más aptas para la dieta estricta sin gluten. Hablo de las mejores harinas para sustituir a la de trigo, es decir, aquellas con las que se pueden obtener resultados más parecidos a los obtenidos con harina de trigo. Y atención nuevamente, digo que se pueden obtener resultados similares y no que se obtienen, porque no basta con sustituir la harina de trigo por una de ellas y punto. Para obtener resultados similares a los que se obtienen con la harina de trigo, habrá que mezclar una o varias de estas harinas con almidones. Y si en la receta la presencia de gluten es determinante, habrá que añadir además un sustituto del gluten. Las harinas panificables sin gluten o premezclas no son más que esto. Si quieres aprender a preparar tu propia mezcla panificable, no te pierdas este vídeo, que te enlazo aquí arriba. Pero volvamos a las harinas. Harinas blancas y neutras de sabor son la de arroz, blanco integral, la de avena, la de sorgo y la de trigo sarraceno. La de arroz tiene como puntos a favor que es asequible y fácil de conseguir, un sabor muy neutro y gran versatilidad. Como puntos en contra, que puede producir migas húmedas y que hace que lo que hemos preparado con ella se seque antes con otro tipo de harinas. La avena sin gluten tiene como puntos a favor un buen sabor y un valor nutricional muy alto. Lo que se prepara con avena aguanta además más tiempo fresco. Como puntos en contra tiene que no se consigue en todas partes certificada sin gluten y que en cantidades altas resulta un poco pastosa al paladar. La de sorgo es muy versátil y funciona además fenomenal en panes, pero es más complicada de conseguir que otras y en cantidades altas ciertamente tiene un sabor un poco presente. La harina de trigo sarraceno es muy versátil y da resultados buenísimos. Sin embargo, no todo el mundo consigue la variedad blanca de sabor neutro y hay además a quien no le agrada el sabor. Ojo, la harina de trigo sarraceno necesita aproximadamente la mitad de agua que las demás para hidratarse, por lo que si la sustituyes en una receta debes ajustar la cantidad de agua. Y voy a añadir la harina de garbanzo a este listado, ya que, pese a ser naranja, en algunas recetas da el mejor resultado con diferencia. En mis tapas de empanada, por ejemplo, te dejo la receta aquí arriba, daba un resultado infinitamente mejor que las otras harinas que probé. Tal como te decía, cocinar con harinas sin gluten puede ser un desafío al comienzo, pero nos abre un abanico infinito de posibilidades. Y nada más por hoy. Espero haberte aclarado un poco algunas cuestiones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo a todos!